Hola de nuevo, hoy estamos a 11 de junio del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo se encuentra o cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, empezamos, como es habitual, en un gráfico diario del SP500. Y bien, podemos observar que después de la ruptura de este diamante que se había formado aquí, la cual la proyección pues, nos indicaba que más o menos podría alcanzar este nivel, pues bueno, finalmente pues más o menos habría sido o ha sido alcanzado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa a partir de aquí a nivel técnico? Pues bueno, tenemos una zona de resistencia bastante importante, la cual ya anteriormente fue una zona ah, provocó que el mercado pues cayese, ¿de acuerdo? Uh, pero no parece que vaya a ser así esta vez, ¿de acuerdo? Bueno, puede pasar de todo, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero de momento, pues como vemos, está atacando esta zona con bastante fuerza. Fijaros la vela que nos dejó claramente en la sesión del viernes, ¿vale? Un intento de ruptura ya a estos niveles. Pero también hay que considerar pues que aquí tenemos el 0,61% de retroceso de Fibonacci, ¿de acuerdo? Entonces es una zona relativamente importante. Evidentemente era más importante el 50% porque es un nivel donde muchos operadores se suelen fijar, pero también no es descartable pues que es una zona bastante importante. Bien, ¿qué pasa esta próxima semana que tenemos por delante? Pues bueno, datos bastante importantes a tener en cuenta. A nivel macro, pues tenemos la publicación del dato IPC, ¿de acuerdo? Esto será en la sesión del martes a las 2:30 de la tarde, hora española. Donde se va a publicar y vamos a saber si el IPC, pues la inflación sigue bajando, ¿de acuerdo? Que es lo que espera finalmente el mercado. Si es así, pues bueno, quizás podamos tener de nuevo un ataque a esta zona, incluso romper estos niveles, que fijaros pues que el SP500 pues está tirando bastante fuerte en estas últimas sesiones, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Perdón. ¿Qué más tenemos? Durante la sesión del miércoles, fijaros que también hay datos muy importantes, el dato de proyecciones económicas del FOM, ¿vale? Decisión de tipos de interés, que de momento, si nos vamos a los fondos federales, nos dejan claramente que no se espera ninguna subida de tipos. Por lo tanto, las probabilidades de que suban los tipos de nuevo ya no están latentes, ¿de acuerdo? Acordaros pues que hace unas semanas esto estaba al revés, ¿de acuerdo? Se esperaba que subiesen los tipos 25 puntos básicos y de momento pues ha cambiado de nuevo la situación, ¿de acuerdo? Salieron muchos miembros de la Reserva Federal diciendo pues que no iban a subir los tipos, que dijeron que habían dicho que habría una pausa y esto va a ser así, ¿de acuerdo? Sí que está empezando a crecer la posibilidad de que lo puedan hacer en el mes de julio, ¿de acuerdo? Pero tampoco es nada importante de momento, porque fijaros que durante el mes de julio, pues está, o el mercado cree que podrían subir los tipos con un 52,8% de posibilidades. Esto no, bueno, un 50% de posibilidades, a ver, esto puede ser sí o no, ¿de acuerdo? No es, de momento no es nada relevante, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos simplemente en lo que está pasando ahora, lo que puede pasar esta semana, que yo creo que es lo más importante, y luego ya se irá viendo una vez pase estas sesiones. Y depende, evidentemente, de lo que pueda decir la Reserva Federal en su comunicado. ¿De acuerdo? Y así, a notas importantes, pues tenemos rueda de prensa del Banco Central Europeo, decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, que como veis se espera una subida de 25 puntos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues también interesante para Europa y para el euro durante esta próxima semana, ¿de acuerdo? Y IPC de la zona euro, el cual pues tampoco se espera que varía mucho, ¿vale? En Europa estamos, madre mía. Mientras el Banco Central Europeo, no sé, mira hacia otro lado, no sé qué están haciendo esta gente, pero la verdad es que muy mal. Rueda de prensa y bueno, como vemos, pues en la sesión del viernes se espera que el dato de IPC
salga igual que el anterior, ¿de acuerdo? Bien, nos volvemos al gráfico y como decíamos, pues estamos atacando esta zona. Fijaros la vela que nos dejó el viernes, claramente una vela de duda, un doji, ¿de acuerdo? Entonces estamos alcanzando pues un nivel de resistencia muy importante. Además aquí hay la pata de un collar de JP Morgan muy importante, la zona de los 4.300, ¿de acuerdo? Vamos a ver durante estas próximas sesiones, todo dependerá también, yo creo, que gran parte de la semana de lo que pueda decir la Reserva Federal y este dato de IPC que se debe publicar, que se publica este próximo martes, ¿de acuerdo? Entonces, la tendencia, claramente, ya lo comentamos hace una semana, sigue siendo, mi opinión, ¿de acuerdo? Alcista, por lo tanto, puede tener sus momentos de debilidad, ¿de acuerdo? Pero si se acaban rompiendo pues estos niveles importantes de resistencia, pues el mercado tiene una proyección alcista bastante importante y bastante interesante, ¿de acuerdo? Fijaros que tiene un potencial alcista hasta más o menos esta zona de máximos, ¿de acuerdo? Como ha pasado en Europa, hasta la zona de los 4.712 tiene un margen de subida muy importante, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta evidentemente todos los niveles de resistencia y además cosas que puedan pasar externas al mercado, ¿de acuerdo? Pero de momento la proyección pues sigue siendo alcista teniendo en cuenta pues este nivel de resistencia. Bien, nos vamos al Dow Jones. El Dow Jones que durante estas últimas semanas pues finalmente ha conseguido recuperar. Fijaros que está rompiendo ya la directriz bajista de este hombro, cabeza a hombro que se había creado aquí. La proyección alcista hasta el nivel de los 35.617 que nos lleva esta formación. Por lo tanto, aquí por encima tenemos niveles muy importantes también de resistencia. Pero fijaros que tenemos un recorrido muy interesante en estos momentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, proyección de esta formación hasta los 35.617 de momento. Luego, seguramente una vez se haya roto este nivel de filtro que tenemos aquí con este color más o menos rosado, ¿de acuerdo? Pues ya podríamos pensar en movimientos alcistas más importantes, ¿de acuerdo? Fijaros que el Dow Jones pues tampoco había caído tanto como los otros índices, ¿de acuerdo? Fijaros que estamos ya más cercanos a los máximos que se habían creado en enero del 2022. Bien, nos vamos al Nasdaq. El Nasdaq que sigue muy fuerte, pero sí que vemos que en esta zona se ha frenado un poco. Fijaros que en estas últimas sesiones están apareciendo algunas ventas, ¿vale? Aquí hay vendedores puestos intentando frenar un poco la subida, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí aparecen algunas ventas. Quizás no sean ventas, quizás sean cierre de cortos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, gente que está intentando sacarse todo lo que tiene porque ve que el mercado está cambiando de tendencia, ¿de acuerdo? Y hay bastante presión bajista en esta zona, mientras los compradores pues están ejerciendo más fuerza que los vendedores, ¿de acuerdo? De momento, frenazo, como estamos viendo en estas últimas sesiones, pero la posibilidad de que el mercado pueda seguir subiendo son bastante elevadas, ¿de acuerdo? Niveles de resistencia importantes ahora que tenemos por encima, pues más o menos la zona de los 15.272 y aproximadamente 15.708, 15.909, ¿vale? Una zona bastante importante a tener en cuenta. Posteriormente nos vamos al Russell, el Russell que es de los más rezagados, ¿de acuerdo? Que vemos que le está costando mucho, pero sí que estamos viendo o estamos empezando a ver ya un posible movimiento alcista. Fijaros que en estas últimas sesiones ha habido movimiento alcista bastante importante, está atacando este nivel de resistencia que tenemos aquí, que esto debe ser el 0,38% de retroceso de Fibonacci. Bueno, esto estaría al revés, yo creo. No. 0,38% de retroceso de Fibonacci de toda la caída anterior, ¿de acuerdo? Importante que rompa la directriz bajista que tenemos aquí trazada, ¿de acuerdo? De esta tendencia, de estas formaciones que
de este movimiento que estamos viendo o que hemos visto durante estas últimas sesiones bajista, ¿de acuerdo? Que si rompe este nivel, pues atentos a esta zona, que también va a ser una zona muy importante tener en cuenta. Acordaros pues que aquí hay una resistencia enorme, ¿de acuerdo? Que aquí fue este nivel de soporte que duró pues prácticamente todo un año, ¿de acuerdo? Entonces habrá que tener en cuenta esta zona de resistencia, pero como veis aún le falta un buen tramo y claramente la ruptura de la directriz bajista. Pero sí que podemos observar pues claramente que en estas últimas sesiones está intentando remontar con bastante fuerza y es bastante probable que intente añadirse al carro de las subidas, como estamos viendo pues en los otros índices, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Europa. Europa se ha estancado bastante durante estas últimas sesiones. Fijaros que el mercado se ha frenado después de todas estas subidas tan brutales que tuvimos en Europa, mientras Estados Unidos no conseguía remontar. En cambio, en Europa, pues fijaros que estamos ya pues, a las puertas de máximos, ¿de acuerdo? En el caso del DAX alemán, fijaros que durante estas últimas sesiones se está moviendo en un rango bastante estrecho. Ya tuvimos este intento de romper esta zona. No se puede descartar algún tipo de corrección, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí se está creando una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Ha subido mucho en muy poco tiempo. El movimiento bajista o correctivo no sería muy grande, ¿de acuerdo? Pero de momento claramente pues el mercado se ha frenado y está en un rango lateral entre la zona de los 15.800 y 16.030, ¿de acuerdo? Fijaros que estamos claramente dentro de un rango bastante estrecho, a la espera de hacia dónde se puede hacia dónde puede ser el siguiente movimiento, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Eurostoxx. Fijaros que también le pasa lo mismo que el DAX, ¿vale? Está en un rango estrecho, se ha metido dentro de esta zona. Alcanzamos estos máximos anuales, ¿de acuerdo? En la zona de los 4.422, pero fijaros que de nuevo se ha frenado el mercado o ha frenado estas subidas, ¿de acuerdo? Y ahora se ha metido también dentro de un rango bastante lateralizado, entre la zona de los 4.242 y 4.300. Vamos a ver, tendremos que esperar también a ver qué pasa esta semana con la decisión del Banco Central Europeo, de acuerdo, que seguramente pueda mover algo el mercado, pero la decisión importante siempre es por parte de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al mercado Forex, par euro-dólar. Como vemos, una vela importante en la sesión del jueves, ¿vale? Fijaros, está envolvente prácticamente. De nuevo jugando en la directriz. No está muy claro a ver qué va a acabar pasando, ¿vale? Esto suele ser habitual cuando el mercado ataca zonas donde hay directrices, ¿de acuerdo? Se puede estar moviendo arriba y abajo. A veces es mejor estar fuera de mercado cuando pasa esto, ¿de acuerdo? Porque no se sabe finalmente si se va a acabar rompiendo o no. Depende, evidentemente depende de las proyecciones, pero seguramente pues ahora como veremos una nueva subida de tipos, pues bueno, va a ejercer mejor fuerza para el euro que para el dólar americano, que ya sabemos pues o predecimos que seguramente pues la Reserva Federal en esta ocasión pues ya no va a subir los tipos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante el movimiento que podríamos ver a partir de este miércoles, ¿de acuerdo? Y claramente posibilidades de que se acabe rompiendo definitivamente esta directriz pues a partir de la sesión del jueves, ¿de acuerdo? Nos vamos al par libra-dólar americano. Fijaros que este sí claramente está fuera de la directriz bajista, ¿vale? Y está aquí formando un hombro, cabeza, hombro enorme, ¿vale? Con una proyección alcista que yo creo claramente que nos podría llevar al menos hasta la zona de los 1.30, 1.33, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante el movimiento que estamos, o la formación técnica que estamos viendo en el caso de la libra, ¿vale?
claramente deberíamos esperar una ruptura de este nivel de los 1.26, pero fijaros la proyección alcista que podríamos tener hacia estos niveles, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al dólar americano. Como vemos, debilidad de nuevo durante estas últimas sesiones. Claramente nos ha dejado un pullback hasta la directriz bajista después de la ruptura, pullback, y ahora pues claramente se puede dirigir de nuevo hacia la zona de los 12.800. Atentos a este movimiento ya bajista. Si se acabase perdiendo esta directriz que más o menos se había creado aquí, porque claramente nos podría llevar hacia la zona de los 12.559, 75, 60. Bueno, donde tenemos este nivel que es prácticamente donde pasa el nivel del 50% de retroceso de Fibonacci de toda esta subida tan brutal que tuvimos durante tanto tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un nivel muy importante a tener en cuenta esta zona de aquí. Además, habiendo confirmado pues que aquí se ha creado este pullback hasta la directriz, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al oro, que aun con las caídas que hemos visto en el dólar americano durante estas últimas sesiones, fijaros que no vuelve a intentar remontar de nuevo. Se ha quedado estancado en esta zona, ¿de acuerdo? Y sigue con la imposibilidad, por lo que hemos dicho ya muchas veces, ¿de acuerdo?, de superar este nivel de los 2000. La estructura se mantiene alcista, aún así, pues con esta fuerza que ejerce las posiciones bajistas que hay en esta zona, pues es bastante complicado de que se acabe superando el nivel de los 2000, ¿de acuerdo? A nivel técnico, pues claramente tenemos esta estructura que se mantiene alcista, ¿de acuerdo? Pero con mucho cuidado por si se acabase perdiendo la zona de los 2000, perdón, de los 1900 que tenemos por aquí, a cual se rompería claramente la estructura perdón, alcista, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos? El petróleo, aún con los recortes de la OPEP, como vemos, pues no consigue remontar, sigue en esta zona de los 70, que esto sigue siendo bastante bueno para la inflación, porque no ejerce fuerza sobre los precios, ¿de acuerdo? Pero atentos que no acabe perdiendo, que yo está claro que no lo van a dejar perder este nivel de los 67, ¿de acuerdo? Porque hay aquí un lío entre Estados Unidos, Arabia Saudita, ¿vale? Para controlar el mercado, ¿de acuerdo? Pues están intentando hacer o mantener el precio como es Estados Unidos, inundando el mercado de petróleo, ¿de acuerdo? Y los otros están recortando por su parte. Vamos a ver quién gana, ¿de acuerdo? La cuestión es que, bueno, se mantenga en estos niveles o incluso podría subir un poquito más hasta la zona de 76-80, ¿de acuerdo? Serían más o menos niveles normales si consiguen mantenerse en esta zona, ¿vale? Pero como hemos visto en estas últimas sesiones, pues el presidente Biden sigue diciendo que van a intentar mantener el precio lo más bajo posible. Nada más, una semana que como vemos pues tampoco ha habido grandes movimientos, sí que vemos un cambio general por ejemplo, en lo que es el SP500, que está claramente en subida, en una tendencia alcista, pero quedamos a la espera pues de nuevas noticias a partir de esta semana y noticias bastante importantes, ¿de acuerdo? Nos vemos en el canal de YouTube @scalpingtraders o en la página web scalpingtraders.com. Un saludo y muchas gracias.